Seguimos conversando con Javier Alejandro Montaz. Alumno, tú enfatizas mucho en el término empatía. ¿Qué es la empatía? La empatía es cuando una persona directamente crea un vínculo con los sentimientos. Eso lo aprendí yo precisamente en los libros, cuando estudiábamos marketing político, campañas electorales y comunicación, y analizábamos el liderazgo del presidente, por ejemplo, Danilo Medina, que cómo pudimos estudiar, porque eso fue lo que hicimos, estudiar el cambio que el presidente, por ejemplo, dio en el año 2000 al año 2010, cuando se lanza a la presidencia, cuando ya vemos un cambio de personalidad completamente, una reingeniería de su persona y de la aproximación que tiene con el ciudadano. Que el ciudadano hoy en día se siente conectado con el presidente, pero precisamente es por la empatía que ha logrado generar. Entonces, lo que tú aprendiste en las aulas con nosotros y en los libros te está ayudando para ser cada día más empático. Verdaderamente. Yo entiendo que haber tomado ese curso me cambió mucho a mí como persona. No tan solo en el ámbito quizás político o social, sino más bien el hecho de analizar cómo las cosas suceden precisamente por reingenierías que uno aplica. Yo entiendo que hay un antes y un después. O sea, al ser tan joven, entiendo que hay un antes y un después de mi persona con ese diplomado. ¿Y qué es el carisma? El carisma es cuando una persona tiene un tacto con otra persona, pero no necesariamente un vínculo sentimental. ¿Y cuál de las dos cualidades es más importante en el momento que vive la humanidad? En el siglo XXI la empatía es mucho más importante, porque vemos el carisma, vemos el discurso de los líderes anteriores, y hoy en día vemos la visita sorpresa, vemos las fotos en las redes sociales, vemos al presidente abrazando a una señora en su casa, por ejemplo, en el campo. Eso hoy en día crea mucho más impacto a la hora de querer conectar con la ciudadanía dominicana. Entonces, tú fácilmente concluyes que el éxito de Danilo y del gobierno y de haber pasado de un 51% a un 62% tiene que ver con la naturaleza empática del liderazgo y con la comunicación empática del gobierno. Verdaderamente, rotundamente lo admito y mucho más aún después de haber estudiado entre tantos estudiantes, incluso en su clase, profesor, podemos concluir que la empatía ha sido uno de los ejes, y me atrevo a decir hasta el eje fundamental del éxito de este gobierno. ¿Y en qué medida, alumno, tú consideras que ese éxito del liderazgo del presidente Medina va a impactar en la conducta y el comportamiento del liderazgo joven del mañana? Pues precisamente porque tanto el presidente Danilo Medina como el presidente Barack Obama, como cualquier presidente que ha sido exitoso aplicando las técnicas que se utilizan en el día a día, son objetos de estudio para aquellos jóvenes que nos preparamos, que analizamos precisamente la política contemporánea, y precisamente por eso entiendo que el presidente Danilo Medina, tanto Barack Obama como todos los otros, son personas dignas de estudiar y de la política contemporánea. ¿Tú eres sobrino del senador de San Cristóbal, de Sí, Tommy Galán? sobrino. ¿Y dónde tú vas a votar, aquí o en San Cristóbal? Yo voto aquí, en el Distrito Nacional. ¿Y por qué tú no cambias para San Cristóbal? Ese es un tema que será definido próximamente, porque precisamente yo la cédula de menor la saqué aquí, saqué la... Porque es que San Cristóbal, una de las provincias más grandes de este país, San Cristóbal. Es cierto. Y una de las provincias que tiene un déficit mayor de liderazgo es San Cristóbal. Entonces, no solo el PLD, sino la sociedad san cristobalense necesita de jóvenes con tu formación, con tu talento, con tu inteligencia. Es bueno que lo pienses porque yo no me gusta sembrar en el desierto. Yo te he formado bien, con mucho ahínco, y te estoy dando seguimiento y te tengo aquí hoy en este programa. Es porque yo te quiero ver en el proceso compitiendo. Entonces, quiero que tome esto en cuenta y que haga vida partidaria como debe ser en la ruta hacia el 20, pero en San Cristóbal, en tu ciudad natal, porque aquí en el Distrito Nacional, en esta circunscripción 1, hay poco espacio. Aquí viven todos los ministros, aquí están los hijos de los ministros, las mujeres de los ministros, y los puestos se los reparten entre ellos y sus descendientes. Pero en San Cristóbal tú tienes un terreno fértil para caminar, porque también tiene la herencia política de tu tío, que es un liderazgo que ya es un segundo periodo, un tercer periodo como senador de la República. Alumno,
si tú vas a salir a hacer política en el 20, ya sea por tu partido, porque tengo la impresión de que tú eres parte del PLD, y realmente, ¿qué tú le dirías a la juventud? ¿Cuáles serían los mensajes elementales de tu discurso, de tu comunicación en la ruta hacia el 2020? Que no pierdan la esperanza, que precisamente la representatividad estará presente. Porque un problema fundamental, y me he dado cuenta en los jóvenes, es que, como bien usted dijo al principio de la entrevista, nadie está interesado, ni tan siquiera en estudiar la política, porque ven la política y lo que ven es, no hay espacio, la política es sucia, como bien usted me dijo. ¿Por qué usted metiste en eso? Lo primero es que resaltarles que todavía hay esperanza, que se van a abrir espacios, que se está luchando, que tenemos jóvenes que precisamente están preparados luchando para que se escuche su voz y existe una verdadera representación de la juventud y que se inspiren a participar. Porque precisamente mediante la participación de los jóvenes en la política es que se va a garantizar unas personas que van a ocupar unos puestos electorales que respondan verdaderamente a los intereses de la población actual que está conformada por jóvenes. Porque así mismo como hablamos de jóvenes que participan en política, ni siquiera hemos mencionado jóvenes que se abstienen a votar. Alumno, tú estudias en una de las universidades de más prestigio de este país, donde está la clase alta, por cierto. ¿Qué tú ves en la juventud de hoy que deben cambiar? Veo precisamente en ese mismo tenor que las personas deben tomar más en consideración los aspectos que van a influir más en su país. Al ser de esa precisa universidad, al venir de... Yo realmente he tenido una muy buena formación. Veo personas que van hacia el exterior y que no necesariamente le nace volver a su país, porque precisamente prefieren ese talento llevárselo y explotarlo en otros países. Ahora bien, cada quien tiene la libre elección de vivir donde quiera vivir, de ejercer lo que quieran ejercer, pero ese sentimiento de ayudar a su país y desarrollar su país y mejorar su país, entiendo que es algo que debemos, mediante cualquier tipo de campaña, reforzar en los jóvenes. Claro, precisamente porque tenemos una fuga de talento al más alto nivel, por un lado, y por otro lado, los talentos indiferentes a los procesos sociales, indiferentes a los procesos políticos. Y si el nieto de Trujillo tiene un 5% de simpatía y la juventud sigue indiferente, entonces pudiera ser que en el futuro sea el presidente de la República, con todo lo que representa. Realmente tu visión es muy interesante y los amigos televidentes deben estar reflexionando cómo una persona tan joven puede tener una conceptualización, un enfoque sobre lo que la democracia y la sociedad dominicana necesitan, como es tu caso. ¿Cuáles tú consideras deben ser los valores del liderazgo del futuro? Lo primero es que el liderazgo del futuro debe ser una persona transparente. Vamos a empezar por ahí. La transparencia es sumamente importante para la institucionalidad, para la democracia y para la hora de un ciudadano elegir precisamente a la persona que quiere que sea su representante. La transparencia, precisamente la honestidad, entiendo que debe ser fundamental. Transparencia y honestidad no es necesariamente lo mismo. Una persona puede ser honesta y transparente, como puede ser transparente y no necesariamente honesta en el desempeño de sus funciones. Y ahí es que vemos que influye el clientelismo, porque una persona no puede ser honesta en el desempeño de sus funciones, puede ser transparente, pero mediante coyunturas permanece en un mismo lugar, y eso es algo que no es sano para la democracia y es algo que debemos de tomar en cuenta como objeto de estudio para precisamente el desarrollo de la política con miras al 2020. Te imagino que tú sueñas, porque en esa edad que tú estás se sueña mucho. Sí, ¿Cuáles son tus sueños para con el pueblo dominicano? Yo sueño vivir, mejor dicho, en un país, no lo voy a decir donde cada persona se siente identificada, porque precisamente la democracia es mayoría, minoría, pero sí en el que cada joven, cada persona sienta que se le están garantizando sus derechos. Porque precisamente una cosa muy diferente es que existe una constitución, un Estado, que está supuesto Tenemos un Estado social y democrático de derecho, pero que todavía es en palabra en muchas partes. Precisamente, entonces no tenemos una garantía real y efectiva de esos mismos derechos, y eso mediante la institucionalidad yo sé que eso puede mejorar. Yo tengo mucha fe en mi país y en
el liderazgo que se está formando. Alumno, muchas gracias por habernos acompañado en Club de Liderazgo y quiero ahora que el pueblo dominicano reflexione y se dé cuenta de los valores jóvenes que hay en los partidos políticos y en la sociedad. Nos veremos la próxima semana con una entrega de igual calidad. Cumple con tu parte. El agua es vida. No la desperdicies. Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS. Yo quería seguir estudiando, pero mi madre me dijo, no se puede, porque no hay intérprete, y yo me sentía frustrado. Seguimos buscando y encontramos esta escuela, gracias a Dios, y gracias al gobierno que abrió esta oportunidad. En los gobiernos del presidente Danilo Medina, Santiago ha recibido 1.348 nuevas aulas. La jornada escolar extendida, el tiempo que antes pasábamos tal vez en las calles, hemos podido saber aprovecharlo estando en nuestra institución. Es más asequible para ellos poder llegar y no tienen que trasladarse a otro sector para poder recibir la clase. Se le está dando alimentos, se le está dando educación. Me ha beneficiado económicamente de mi trabajo, los niños, que ahora se alimentan mejor. La finalidad es tener un sistema cabalmente incluyente y con calidad, pues como ha manifestado el presidente Danilo Medina, la educación es el otro nombre de la libertad. Mi meta es hacerme profesor para niños y adultos sordos. Ministerio de Educación.